¿Cómo podría mirar el crecimiento? Si tuviera que mirar el crecimiento en nuestra vida, en mi vida, una pregunta sería: ¿cómo y de qué manera se muestra Jesús en mí? Si querés evaluarte y decir: bueno, Sergio, pasaron 10 meses del año 2017, ¿cómo sé si crecí? ¿Cómo sé si avancé? Entonces, una buena pregunta sería: ¿cuánto reflejo a Jesús con mi vida? ¿Cuánto se refleja Cristo en mi vida? ¿Cuánto se refleja Cristo a la hora de hablar? ¿Cuánto se refleja Jesús? ¿Cuánto manifiesto de Jesús a la hora de trabajar, a la hora de servir, a la hora de hacer algo por los demás, por Dios? ¿Cuánto y de qué manera se refleja Jesús en mi vida? Esa sería una buena pregunta. Si estoy pensando en crecer y estoy pensando en avanzar, en decir: Señor, yo quiero que hagas cosas grandes y gloriosas y hacer algo con mi vida, la pregunta es: ¿Cristo, Jesús, se manifiesta en mayor medida en mi vida que el año pasado? Cuando estoy hablando, ¿de qué forma se refleja Jesús en mis palabras? A la hora de mi testimonio, de mi vida misma, todos los días, en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en mis amistades, en el club, en el deporte, en donde sea. ¿Cómo y de qué manera se manifiesta Jesús en mí? Esa sería una buena pregunta para ver si hemos crecido o no. Otra pregunta que tendría sería: a la hora de orar, ¿qué mueve mi oración? ¿La mueve mi dolor? ¿Es mi dolor el que mueve la oración? ¿Es mi necesidad la que mueve mi oración? ¿Es mi euforia, mi alegría la que mueve mi oración? ¿O es la voluntad de Dios la que mueve mi oración? ¿Dónde dirijo mi oración? Cuando yo le pido algo a Dios, el motivo de mi pedido, de mi oración, es lo que necesito, es mi dolor, es mi alegría, es mi necesidad, o es: Señor, quiero hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad. ¿Qué mueve tu oración? Eso sería una buena pregunta. Porque a veces confundimos crecer con algo externo y pensamos que crecer es algo que se ve por fuera. Si no, no hay crecimiento. Y nada más equivocado que eso. Damas y caballeros, se crece por dentro para reflejar por fuera. Se crece por dentro para reflejar por fuera. Entonces la pregunta es otra vez: ¿cuánto se manifiesta Jesús en mí? ¿Cuánto mostrás a Jesús en tu vida? A la hora de hablar, con tus palabras, en todo el día. Hacé un chequeo. ¿Cuánto manifiesto a Jesús con mis palabras? Mi forma de hablar manifiesta a Jesús. ¿Cuánto se muestra Cristo con mi forma de actuar? Crecer es dejar de ser para que sea el Señor en nosotros. Crecer es dejar de ser
para que sea Jesús en nosotros. Si va a aplaudir, aplauda en serio, por favor. Sí, Padre. Quiere decir que el crecimiento es más una relación de dejar de ser que de ser yo mismo. El crecimiento es dejar que Jesús se muestre y que menos nos mostremos nosotros. Crecemos cuando nuestra vida se somete a la palabra de Dios. Crecemos cuando la palabra de Dios toma soberanía y dominio sobre nuestro corazón, sobre nuestras obras, sobre nuestro carácter, sobre nuestra voluntad. Muchas veces equivocamos y decimos: Señor, Señor, dame esto, dame aquello, dame esto, dame aquello. ¿Y qué mueve mi oración? Marca también mi crecimiento. Es mi necesidad, es mi dolor, es mi euforia, es lo que yo quiero o es la voluntad de Dios. Porque lo que marque tu oración marcará tu madurez. De nuevo, lo que marque tu oración marcará tu madurez. Cuando le pedís a Dios, en esta noche, hoy mismo, hoy a la mañana, cuando fuiste a orar y dijiste: Señor, ¿qué fue lo primero que salió de tu corazón? ¿Qué mueve tu oración? Eso marca el crecimiento y la madurez.